estrictamente decreciente el caso. Así que ahí veo que me están pasando mensajes, ya me fijo. Esto quiere decir que la observación 2 es inyectiva. La pregunta ahora viene. ¿Es sobreyectiva? Esta es una pregunta. Piénsenla mientras me fijo qué es lo que están escribiendo ahí. No se lee bien. Creo que tenés una opción para grabar la voz. Se puede escribir un poco más grande a partir de ahora, no hace falta que lo escriba. Ok, listo. Voy a escribir un poco más grande. Igual, dale, sí. Voy a escribir más grande. Creo que hubo un movimiento, ¿no? Porque recién no se veía función exponencial y ahora se ve. Me parece que se cayó el teléfono. Estoy grabando con el teléfono. Estoy filmando con el teléfono. No estoy grabando porque tengo un Alcatel comprado en enero o en febrero de 5.000 pesos. Así que imagínense que este teléfono no tiene muchos recursos. Pero por lo menos la cámara es suficiente para ver. Ya es una mejora que la cámara, la webcam de hace 15 años, que era la que tenía la vez pasada. A ver, alguien me está diciendo no es sobreyectiva. Exactamente por qué. Porque la imagen es esto y no coincide con el codominio que eran los reales. Pero lo que puedo hacer es redefinirla. Entonces, la defino. La defino más grande la letra. Y la defino. Bien. Y ahora pongo acá como la defino. Como F de los reales a este conjunto es sobreyectiva y al ser sobreyectiva, ya habíamos dicho que era inyectiva, y es biyectiva. ¿No? ¿Qué significa eso? Que con esta definición tiene inversa. ¿Qué significa eso? Que si me dicen la función, a ver, bueno, a ver, tanto como para contarte que estoy explicando función exponencial. ¿Qué me quieren decir esto? Si me dicen que la función f, yo reconozco la función, ¿no? F de x, que es una función exponencial, es igual a 5, yo sé para qué x, o tengo manera de saber, yo sé que existe una única x para la cual f de x es igual a 5. Entonces, eventualmente puedo calcularla. Y eso, para eso entra en juego la próxima función que vamos a ver ahora, que es la función inversa. Es la función inversa de la exponencial, que es la función logarítmica. Bueno.
¿Qué cosas siguen esta ley? La ley exponencial, todas, absolutamente, no todas, pero muchísimas cosas. Se van a cansar de verla en todas las carreras que están siguiendo ustedes. La carga y descarga de un capacitor, el crecimiento de una población, la dispersión de una epidemia, la descripción estadística de las propiedades de las cosas que tienen una distribución gaussiana. Hay un montón de cosas, la distribución estadística de Poisson, de los eventos radioactivos, el decaimiento radioactivo. Hay un montón de cosas que tienen estas leyes. Por lo tanto, se usan muchísimo en ciencia y en ingeniería. Pero las funciones exponenciales se van a quedar con ustedes un montón de tiempo. Así que es bueno manejar las propiedades porque las van a usar en varias materias. Vamos a ver ejemplos. ¿Vieron que habían dicho que alguien pregunta, ¿cómo hago para escuchar? Tenés que poner en el margen inferior izquierdo de la pantalla, una vez que piñaste y la estás viendo grande, o sea, una vez que te aparece el pinchecito, tenés que poner, bueno, a la izquierda, entrar con audio, o join computer audio. Audio. Bueno, vieron que dicen que el coronavirus una persona contagia 3. Esa persona contagia 3 más. Y esa, bueno, entonces, ¿qué va? Digamos, pensemos una situación. En el instante cero tengo una persona contagiada, ¿no? Contagiado. Acá, en realidad, de definir esta función de los reales a los, reales o al conjunto de los reales positivos la defino desde los naturales, porque la cantidad de personas de una población dada son un número natural, ¿no? 1, 2, 3. En principio, o los reales con el 0. Pero ni siquiera nos ocupemos de eso todavía. Ni siquiera vayamos a ver eso. Primero tengo 0. En el instante 0 tengo una persona contagiada. Después, ¿cuánto tengo? Esa persona contagia 3. Voy a tener 3 más. Cada uno de esos me contagian a 3. Y entonces, ¿qué tengo? 3 por 3. ¿No? En este caso de acá, tengo 3 por 3. Lo voy a escribir acá. Que es 9. Y en el instante 3, en la tercera generación, tengo 27. Ven que esto de acá crece muy rápidamente, ¿no? Este es un comportamiento exponencial. Entonces, podemos decir cuál es la base de esa función. Fíjense, cuando x igual a 0, f de x es 1. Cuando x es igual a 1, f de x es 3. Cuando x es igual a 2, f de x es 9. ¿Cuál les parecería que sería la base ahí? ¿O cuál les parecería que sería la definición de esta función? A ver si alguno se anima. Es una exponencial, o sea que es algo positivo elevado a x. ¿Cuál les parecería que sería? 3 elevado a la x. Exactamente. 3 elevado a la x. Una manera por la que ustedes me pueden poner los resultados y me pueden hacer comentarios o podemos usar para expresar, por ejemplo, la respuesta de algún ejercicio o qué sé yo, es escribirla de esta manera. Ustedes pueden escribir así. El sombrerito, ese que les aparece en la computadora,
esto de acá. Entonces yo sé que estamos hablando de 3 a la X. Es una manera práctica de hacer y bueno, ahora nos vamos a comunicar mucho por esto, entonces vamos a usar mucho este tipo de cosas. Por ejemplo, que ustedes podrían ver un ejercicio donde digan, qué sé yo, cuál es la función inversa de otra función o qué función pasa eso. Entonces yo les pongo la respuesta. 3 elevado a la X se las pongo, les estoy queriendo decir eso. Así que esta notación de acá, que no es ni notación matemática, ni es lo mismo que decirlo con palabras, es una notación compacta que nos va a servir. Y hay muchos lenguajes de programación, como por ejemplo MATLAB o entornos para trabajar, como por ejemplo GeoGebra, que usan ese tipo de notación. Entonces nos va a venir bien también incorporarla. Pero esta es la función. Y esto, en el caso de esto de la expansión del coronavirus, es lo que le llaman el R0 de la enfermedad, que dicen que, o escuché a algunos que decían que el R0, que vendría a ser la base de la exponencial, está entre, qué sé yo, 2,8 y 2,5, que es considerado un R0 alto. Otras enfermedades que tienen R0 más. Entonces, ¿qué pasaría en esa situación? ¿No? Veamos ese caso, para tener una idea de cómo funcionan las funciones exponenciales, ¿no? Yo tengo esta función de acá, todas pasan por este punto de acá, y tengo esta función de acá, que mejor la voy a hacer con otro color. Bueno, para el caso de que sean contagiados de una enfermedad, nosotros nos vamos a ocupar porque no hay instantes negativos, sino hay personas, tomamos el paciente que está en el instante, el primero contagiado como el instante cero, pero vamos a ver, ¿cuál les parece que es peor? ¿La roja como enfermedad? ¿La roja o la negra? La roja es peor, ¿no? Bueno, entonces yo sé que si esta es A a la X y esta es B a la X, yo sé que A es menor que B. Al tener la base más grande, el crecimiento es más rápido. Y esas son las exponenciales. Todas las exponenciales, ustedes pueden graficar si quieren, después por el GeoGebra los mostramos. Todas las exponenciales pasan por este punto, pero tienen distinto crecimiento dependiendo de cómo sea la función, cómo sea la base de la función. Las que tienen base más alta crecen más rápido. Una cosa, chicos, es importante, y particularmente hay una de las funciones exponenciales, que es esta de acá, que es e a la x. E es un número irracional y esta es la que más les va a aparecer en sus vidas. También esta pasa por el punto 1, 0. Y esta es la función exponencial en base e. Y acá, e es un número irracional. ¿Se acuerdan lo que era un número irracional? Un número irracional es un número que se puede escribir, que no se puede escribir como cociente de números enteros.
Y es, y esto nunca más lo vamos a decir, nunca más lo vamos a usar, es aproximadamente 2,7182818 y sigue. ¿Qué quiere decir? Que yo no lo puedo escribir ni así, porque no se me acaban nunca las cifras, ni lo puedo escribir como cociente de números enteros, entonces lo simbolizo ahí y lo trato así. Pero esto que estoy queriendo decir aquí, no estoy queriendo decir que sea igual a este número. No es igual, es aproximadamente ese número. Pero nosotros lo usamos así. Rara vez va a entrar en juego lo que vale ese número y va a ser siempre que quiera hacer un gráfico para saber dónde pongo las cosas, nada más. Bueno, ahora vamos a seguir con la función logarítmica. ¿Alguna duda hasta ahora? Ok. Las propiedades de las funciones, sí, sí pueden grabar. Sí, sí pueden grabar. Después cualquier cosa, si me equivoco, me hacen juicio. No, si cualquier cosa, si hay algún error, lo corregimos y eso. Sí, no, no hay problema. Ahora viene la parte de la función logarítmica. Eh, ahí me preguntó si las propiedades de la función exponencial y las definiciones y eso estaban en el apunte. Si están en el apunte, las pueden repasar de la apunte. Entonces vamos a decir que nosotros antes de los ejemplos, habíamos dicho que la función exponencial es la biyectiva y eso nos permite definir la inversa, ¿no? Entonces, con esa restricción podemos hablar de la función inversa de la exponencial, que es justamente la función que estamos hablando ahora, que es la logarítmica. Ahora, con la restricción impuesta sobre la función exponencial, se garantiza que hay función inversa. Y acá viene la definición.
se llama logaritmo en base a minúscula a la inversa de la función a la x. De tal manera que el logaritmo de a es una función. ¿Se acuerdan la inversa? El dominio de la función inversa era la imagen de la otra. Entonces, la otra era la imagen de los positivos, que está definida desde este dominio a los reales. Y esto es de manera que ocurre lo siguiente. Habíamos dicho que esta era la inversa de esta. Entonces, queda el resultado, la composición de una función f de x con su inversa. ¿Se acuerdan? A ver si veo en el chat alguno que me escriba. Alguno que se anime a quedar la composición, que vaya a la carpeta, si no, a ver, una respuesta. La composición de una función f de x con la inversa. ¿Se acuerdan que daba? Bien, x. O sea que si yo digo que el logaritmo en base a es la inversa de la función a la x. O sea que si compongo esta con su inversa, me tiene que dar x. Bien, perfecto. Y además, a. Y ahora, ¿cómo compongo al revés? La función dentro del argumento es el logaritmo en base a de x. ¿No? Y la otra, o sea, lo que estoy definiendo acá es logaritmo en base a de una función x, ¿no? Esta es mi función. Y la otra función es a la x. ¿Cómo hago la composición esta? F inversa de f de x. En este caso, con esta definición de acá. Sí, bajo un poco la cámara. Ahí. Creo que ahí se ve. O sea, ahí está todo el pizarrón cubierto. ¿Cómo hago esta composición? A ver si se ve. Sí, yo en mi cámara veo bien las cosas, así que me imagino que están, ahí se ve bien, ¿no? Están pensando. Bueno, ¿cómo hago esta composición de acá? Si f inversa es la que está afuera, entonces sería a elevado a algo. Y acá viene la función que tengo adentro del argumento, que es logaritmo en base a de x. ¿Y esto qué es finalmente? No deja de ser la composición de la función con la inversa, donde les cambié los roles nada más, pero el resultado es lo mismo. Entonces, esto también es x. Esto de acá y esto de acá es muy útil.
Esto particularmente les sirve para resolver las ecuaciones. Y esto de acá les va a servir para reescribir algunas cosas en algunos ejercicios de temas que van a venir más adelante. Así que bueno, este es el primer resultado. Y bueno, y ahora vamos a hacer algunas observaciones, vamos a escribir las propiedades y vamos a hablar de la gráfica de la función exponencial, que es también, perdón, de la gráfica de la función de logarítmica, que también la tengo que tener en mente, porque la tengo que poder usar. Así que hasta ahora todo bien. ¿Me sigue? Bueno. Entonces vamos a borrar acá arriba y vamos a agregar algunas propiedades y vamos a ir al gráfico de la función y después anotamos las últimas propiedades. Y acá viene una observación. La pregunta es cómo calcula el logaritmo de un número, ¿no? Esa es la cosa. Esta función está definida como la inversa de la otra. Entonces, acá pongo, dado que hemos definido el logaritmo en base a como la función inversa de f de x igual a la x, y esto es lo mismo que decir f inversa de x es logaritmo en base a de x, no existe una expresión que describa al log en base a. Todo lo que sabemos es que para todo x real mayor que 0, o sea, en este conjunto, logaritmo en base a de x es igual a y, si solo si, ¿qué ocurre?
Este signo de acá se llama sí y solo sí. A la I es igual a X. Esto es decir, el logaritmo en base a de X es el único valor número real que verifica que a la I igual a X. Es el único real que verificar. Y este signo de acá quiere decir sí y solo sí. Si es sí solo, estoy queriendo decir que además de ocurrir cuando pasa algo, también puede ocurrir en otro caso. Pero sí y solo sí quiere decir que ocurre si pasa eso y no hay otros casos que hagan que ocurra lo mismo. Esa es la idea del signo sí y solo sí. Lo vamos a usar bastante. Y también está en el apunte. Así que tenemos que tener. Bueno, ahora tendríamos que ver también cómo es la función inversa de del logaritmo. ¿Cómo es la gráfica, mejor dicho, ¿no? Del logaritmo. Les doy un segundito para terminar de copiarlo o de fijarlo de alguna manera y seguimos. Bueno, los gráficos también. Los gráficos hay que tenerlos en la cabeza, ¿no? Sirve tenerlos, recordar cómo es la forma general de la función logaritmo. ¿Cómo se les ocurriría graficar la función logaritmo en base a algo que vimos recién y algo que nos acordamos de una clase anterior? Acá me dice que la conexión en internet no es óptima, entonces vuelvo a hacer la pregunta por si alguno se la perdió. ¿Cómo se les ocurriría graficar esta función? Logaritmo todavía no la vimos y encima lo que dijimos en toda la observación que había recién es como que no tenemos una fórmula para calcularla, ¿no? Para calcular la función exponencial, bueno, hay que saber potencia, podemos usar las propiedades de la potencia y demás y podemos llegar a tener una idea de cuánto vale para muchos números. Bien, muy bien, me gustó la respuesta. Perfecto, era la respuesta que yo quería. ¿Qué me están diciendo acá? Que yo sé que es el logaritmo es la función inversa de la función exponencial. Y además sé que la función exponencial, conozco el gráfico porque lo acabamos de hacer, ¿no? Por ejemplo, sabíamos que era así. Bueno, y además, alguien me dice, nos acordamos de la propiedad de la función de la función inversa, del gráfico de la función isoinversa, que es una simetría con respecto a la función identidad, que es esta. ¿No? De la recta x igual y.
Entonces vamos a hacer el gráfico en el sistema de coordenadas x, y. Esta es la función, por ejemplo, e a la x. Entonces, o vamos a decir a a la x, general. Entonces decir, bueno, vamos a graficarla así, en ese caso. O sea, ¿qué habíamos dicho esto? Que la distancia que se formaba generando una perpendicular así, era la misma que había hasta acá. Entonces, esta función, acá que pasaba por el 1, 1, pasa por el 1, 0. Y acá, a ver, alguno más me habló. Bueno, una es cierto, una no cruza la función exponencial, creo que lo dijeron al revés, la función exponencial sí cruza el eje X, perdón, no, tenés razón. La función esta no cruza el eje X y esta función de acá, la que vamos a hacer, no cruza el eje Y. Esa es otra observación que es correcta. Entonces, bueno, si hago algo que hace así, que está siempre a esta distancia y siempre a esta distancia, tiene que venir así. Más o menos, ¿no? Fíjense. Estoy lejos, me acerco y empiezo a alejarme, viene así. Esta crece para acá y esta viene así. Y este es un gráfico admisible a la función logaritmo en base a de x, donde a la x es esta función de acá. A ver, cosas más. Sería, bueno, la inversa de y, eso es cierto. Si la exponencial, bueno, es lo mismo que había visto recién. Entonces, esta podría ser el gráfico de la función de logaritmo en base a. Entonces, con esa idea y con esas propiedades, me sirve más o menos como para tener una idea. Y bueno, entonces, hablando de esto, yo puedo observar una cosa, que logaritmo en base a, cuando hay cualquier número de 1, ¿cuánto es? 0. Y esto es porque a la 0 es igual a 1 para cualquier a, con a mayor que 0, obviamente. Pero habíamos dicho que la definición de logaritmo estaba emparentada con la definición, con la función inversa. Entonces, la definición de logaritmo en base a de x, a es un número mayor que 0. Esto es importante. No sé si lo habíamos puesto en la definición, pero igualmente queda implícito. Igualmente. Pasa eso de acá. Y bueno, y ahora vamos a escribir, alguien me preguntó, no porque el dominio es eso. El dominio es distinto. El A no es algo, también pasa eso, pero no es algo del dominio de la función. La función es logaritmo de A en base a de X. X tiene que estar en el dominio de F, que es 0 más infinito. Además, A tiene que ser positivo, pero no es por esta razón, sino es por la definición de la función exponencial, donde A es mayor que 0, pero son cosas diferentes. Bueno, entonces, si nosotros nos olvidamos de esta gráfica de la exponencial, porque nos ocupamos de las logarítmicas, podríamos decir, bueno, nos queda solamente esto de acá,
Y acá tenemos una idea de lo que es la función logarítmica, ¿no? De cómo es el gráfico de una función logarítmica. Bueno. Vamos a ver cómo son los gráficos de la función logarítmica para distintos valores de la base, que la base tiene que ser mayor a 0, pero además cambia el gráfico de la función si es mayor a 0 o menor que... mayor a 0 y menor que 1 o mayor a 1. Y acá vamos a poner los gráficos. Con A mayor a 1, tenemos gráficos de este estilo. Y con A menor a 1, tenemos gráficos de este estilo también. Obviamente esta es la función logaritmo en base a de x, y esto también, logaritmo en base a de x. Por ejemplo, a es igual a 2, a es igual a e, etc. Todos valores mayores a 1. Y acá, por ejemplo, a podría ser un medio. Los gráficos tienen esta pita. Fíjense que en este caso la función es decreciente. En este caso, la función era creciente. La pregunta, ¿cómo me doy cuenta de esto? Grafico la otra exponencial que había hecho, la exponencial que era así, y esta también tiene las mismas propiedades, por la exponencial decreciente, la que es con la base menor a 1, y esta también tiene las mismas propiedades que por simetría pueden llegar a salir, van a salir. Así que bueno, ahora escribimos algunas propiedades útiles para resolver ejercicios y cerramos con lo que es la fórmula de cambio de base para que puedan hacer algunos ejercicios de la práctica. ¿Qué hora es? Estamos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, escribimos algunas propiedades. Y acá viene. Logaritmo del producto, esta es una propiedad muy útil. Bueno, a ver. Vamos a decir, esto de acá vale para todo xy pertenecientes a 0 más infinito. Esto es el logaritmo del producto, es la suma de los logaritmos. A ver, alguien preguntaba. Sí,
Esto está en la punta que está más campus y estos son los dos logaritmos que quedan acá. Ah, bien, bien. Muy atentos, gracias. Este es logaritmo en base a también. Tengo logaritmo en base a del cociente. Fíjense que este cociente se puede hacer siempre que lo de abajo sea distinto de cero, pero es lo que estoy suponiendo acá, no puede ser cero nunca, así que también. Y acá es una propiedad que a ustedes les gusta mucho porque dice que puedo bajar el exponente. Entonces, esto de acá es igual a i al logaritmo en base a de x. Y esto vale para todo x en 0 más infinito y para todo y en los reales. Bien. Este aplica a este de acá y a estas dos de acá. Acá y puede ser negativo también. Por eso desdoblé el caso, ¿no? Estas dos tienen que venir acá. Y además, en este caso de acá, el i puede ser más cosas. Entonces, lo escribí de manera más general. Además, algunas que ya habíamos adelantado, el logaritmo en base a de 1 es 0, y la otra propiedad que el logaritmo en base a de a, ¿cuánto es? Si quieren usamos la definición para darnos cuenta. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que logaritmo, de acuerdo a la definición que usamos, en base a de a era b, solamente estoy cuando lo que tengo en el argumento coincide con la base? Bueno, ahí ya están adelantando la respuesta. Sí, solo sí, a la b es, agarro la base, la elevo a este y tengo que obtener esto. Para que esto sea a, ¿cuánto tiene que valer el b? Esto tiene que ser 1. Entonces esto de acá es 1. Bueno. Y vamos a escribir más acá arriba algunos detalles más y escribimos la fórmula de cambio de base.
Y por ahí después hacemos algún ejemplo. Estábamos en el 5. Vamos a ir con el 6. Y acá ponemos si a mayor a 1 y x0 menor que x1, el logaritmo en base a de x0 es mayor es menor que el logaritmo en base a de x1. ¿Esto qué quiere decir? A mayor a 1 era el caso que teníamos acá. Tenemos x0 y tenemos x1. Entonces, este punto de acá es logaritmo en base a de x0 y este es logaritmo en base a de x1. Este es mayor que este de acá. Entonces esto es creciente. Para este caso de acá, la función logaritmo es creciente. Y vamos a hacer 7. Y esto lo escribo. A tiene que ser mayor que 0 y menor que 1. Y entonces tengo x0 menor que x1. Entonces, logaritmo de a de x0 es mayor a logaritmo en base a de x. Y acá venimos con la 8. A ver si hay algunas preguntas. Que es la fórmula de cambio de base. Que es importante porque sirve para calcular logaritmos con la calculadora y hacer ejercicios y usar propiedades. Sean A y B, números positivos. Y además, A distinto de 1 y B distinto de 1. Logaritmo